Historia de la sexualidad. En las primeras comunidades cavernarias, cuando aún se desconocía su función reproductiva, la conducta sexual se realizaba para la satisfacción inmediata del impulso y se ejercía una promiscuidad sexual primitiva asociada a la inseguridad de la vida cotidiana. En aquella época la supervivencia era la prioridad absoluta. Había que buscar el sustento día a día y el hogar eran apenas refugios transitorios. Durante el Paleolítico se inicia la diferenciación entre la sexualidad humana y la de los animales. Se realiza el coito frente a frente. De la penetración por detrás se pasa al abrazo, a las miradas y a la comunicación como ingredientes de los contactos sexuales. Hay hipótesis que explican que en los periodos más remotos se pudo dar la llamada monogamia natural, durante la cual el ser humano practicaba una vida sexual regulada por los períodos de acoplamiento. Los cazadores-recolectores tendían a basar sus relaciones sexuales en la exogamia, es decir, entre distintas tribus. Posteriormente, con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, estas tribus cambiaron su estilo de vida al sedentarismo. En esta segunda etapa, la monogamia pasa a cumplir la finalidad de asegurar el patrimonio familiar a largo plazo. Hace 4000 años, el epicentro de los avances más destacados de la humanidad ocurría en el norte de África, precisamente en el antiguo Egipto. Los faraones eran conscientes de ello y, para preservar su linaje, propiciaban el matrimonio entre hermanos y entre padres e hijas con el fin de preservar la pureza. La práctica sexual fue representada en dibujos en piedra y papiros. Había imágenes de monstruosa obscenidad que realmente me dieron una extraña impresión acerca de la sabiduría y compostura egipcia, dijo el egiptólogo francés Jean-François Champollion. Una muestra acabada de a qué se refiere se encuentra en el llamado Papiro erótico de Turín, donde se observa una orgía en la que participan miembros de la corte, sacerdotes y altos cargos. La mujer gozaba de independencia en comparación con otras civilizaciones. No tenía dependencia legal del marido y no sufría presión para llegar virgen al matrimonio. Sin embargo, existían las felatrices, unas prostitutas especializadas en felaciones que se distinguían por sus llamativos labios rojos. Dos prácticas hoy reprobadas, pero muy habitual entre los egipcios, eran la necrofilia y la zoofilia. El sexo con los muertos estaba asociado a la idea de liberación del alma y una posible resurrección. Los embalsamadores practicaban sexo con los cadáveres y no eran castigados por ello. La sexualidad en la antigua Mesopotamia estaba influida por una combinación de factores culturales, religiosos y sociales. Dado que abarca un período muy amplio y diversas civilizaciones a lo largo del tiempo, muchas de las prácticas sexuales en Mesopotamia estaban vinculadas a las creencias religiosas. Había dioses y diosas asociados con el amor, la fertilidad y la sexualidad. Una de ellas era Istar, llamada diosa de la mañana y del atardecer, a la vez que era la diosa del amor y de la sexualidad. En algunos templos existía una forma de prostitución sagrada en la que las mujeres participaban en actos sexuales como parte de rituales religiosos. Una vez durante sus vidas, se requería a todas las mujeres del país para que fueran al templo y se expusieran ante un extraño a cambio de dinero. En la antigua Grecia, las expresiones sexuales de todo tipo eran consideradas comunes en todos sus aspectos y se practicaban sin vergüenza, ya que era considerada una necesidad natural. Por ello, fue una sociedad que indagó mucho en las aristas del sexo, llegando a relacionarlo con la vida diaria e incluso llegando a realizar grandes orgías. Había una gran cantidad de trabajo sexual, desde las prostitutas esclavas y de burdel hasta las getairas que eran consideradas prostitutas finas. Un ejemplo de ella fue Aspasia de Mileto. Era una sociedad en la que conceptos como el de virginidad no tenían importancia, pues se consideraba que las únicas totalmente puras eran las diosas como Hera y Afrodita. La homosexualidad se practicaba sobre todo como una demostración de poder y era muy común entre hombres adultos y chicos jóvenes,
A estas figuras se les llamaba Erastés y Érameno. No solía haber reciprocidad en la relación, pues siempre tenía que haber un dominante y un sometido, lo que condicionó a que existirá bastantes redes de prostitución en chicos jóvenes. El amor entre mujeres, si bien está poco documentado, existen pruebas tales como la poetisa Safo de Lesbos. De ahí el término lesbianismo. Había una gran cantidad de trabajo sexual, desde las prostitutas esclavas y de burdel hasta las hetairas, que eran consideradas prostitutas finas. Un ejemplo de ella fue Aspasia de Mileto. Era una sociedad en la que conceptos como el de virginidad no tenían importancia, pues se consideraba que las únicas totalmente puras eran las diosas como Hera y Afrodita.